todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula El gobierno que se avecina, volumen 3. Está basado en el libro de Daniel capítulo 11, versos 29 y 30. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Fue grabado en vivo el 20 de agosto del año 2004 en el Auditorium Cristo Viene, en Buenos Aires, Argentina. No cambies de sintonía y escucha con atención. Tu presencia, Señor. Tú estás en este lugar con nosotros, Señor. Dios del cielo, yo te clamo para que cada vida que ha podido estar, Señor, pendiente de los mensajes que no solamente se han estado dando en este lugar, sino también a través de la radio, Señor, puedan permanecer firmes, Señor, en estos días finales, y que ninguno se pierda, Padre. Ninguno, Señor. Y cada uno de ellos, Señor, cada uno de los que están aquí presentes también, puedan ser instrumentos tuyos, Señor, para poder anunciar tu venida, calle por calle, plaza por plaza, Señor, en todo lugar donde tú los mandes. Una grande multitud llevando buenas nuevas, Señor, en este tiempo del fin. Y como dice claramente el Salmo 68, verso 11, tú has de dar palabra. Y es esta palabra, Señor, que tú estás derramando sobre cada uno,
para que no solamente se preparen a tiempo, sino también para que pregonen, para que pregonemos tu venida en cada rincón de esta tierra. Señor, te damos gracias. Ora conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Yo te ruego que nos abras el entendimiento. Haznos conocer tu palabra, Señor. Haznos conocer la profecía, Señor, en forma perfecta, Padre bueno. Porque sabemos que el libro de Daniel ha sido abierto, Señor, y por tanto todos los libros de los profetas, Señor, pueden ser claramente entendidos, Señor, en relación a los eventos que ya estamos viviendo, Señor, en este tiempo del fin. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual opositora que quiere impedir que recibamos esta palabra. Todo espíritu que provoca falta de concentración, mente difusa, mente confusa, mente con duda, los atamos ahora, los echamos fuera ahora, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús, fuera ahora, sale ahora, mente vacía, falta de memoria, falta de concentración, están atados ahora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena, Señor, llena, Padre, llena tu pueblo, Señor, con tu palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra llena del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que la semana 70 tiene 2520 días, 7 años, y cada año tiene 360 días conforme a la cronología bíblica. 7 por 360 son 2520 días. Pues el día 220 se termina de construir el tercer templo y es el punto de comienzo para el continuo sacrificio. Y la profecía de Daniel capítulo 8, de lo que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y esto en relación al libro de Génesis capítulo 1, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas, hablamos de 2300 días dentro de la semana 70, dentro de ese periodo de 2520 días. Y es por ello que el día 220 es el resultado de la resta de 2520 menos 2300. Y esos 2300 días justamente abarca el tiempo en que se inicia el continuo sacrificio. El sacrificio ininterrumpido de los sacerdotes judíos en el tercer templo. Sacrificio diario. Y solamente puede empezar el sacrificio diario cuando se ha terminado de construir el tercer templo. Amén. De esa manera empieza el continuo sacrificio por 1010 días, hasta que el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de Seattle, ha de hacer cesar el continuo sacrificio. Y es justamente lo que tiene relación con Mateo 24, verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y ese día 1230, faltando 30 días a la mitad de la semana, faltando 1290 días para que termine la semana 70, para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, conforme a Daniel 12, verso 11, justamente entrará la abominación desoladora y hará cesar el continuo sacrificio. Daniel 12, verso 11 nos dice en su texto original que desde el día en que se ponga la abominación desoladora, sea puesta la abominación desoladora y se haga cesar el continuo sacrificio, habrá 1290 días. Si restamos de 2520
1290 nos da el día 1230 en que la abominación desoladora ha de viajar a Israel, a Jerusalén, y lo van a recibir no solamente como gobernante de la nación más poderosa del mundo, sino también que lo van a recibir como Dios, y se van a postrar delante de Él. ¿Me entienden? Es el tiempo del fin. Y habiéndole dado honores como gobernante y como Dios, se levantarán tropas. Sí, se levantarán de toda esa turba que está enojada contra el Dios de la Biblia. Se levantarán tropas callejeras que lo llevarán en andas, en hombros, y pondrán la abominación desoladora en el santuario, en el tercer templo. Y así hará cesar el sacrificio diario, el sacrificio continuo. Y de esto nos habla Daniel capítulo 11, verso 29 adelante, cuando nos dice claramente: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. En este pasaje y los versos anteriores, en los cuales no vamos a entrar en detalle, y está claramente explicado en el libro del Cuerno Grande de Seattle, se hace mención a Antíoco Theos Epífanes. Theos en griego significa Dios y Epífanes significa manifiesto. Y es justamente una manifestación del macho cabrío en la antigüedad, en el año 167 antes de Cristo, en que él del norte quiso volver al sur, quiso llegar a Egipto y conquistar el imperio de los Ptolomeos, cuando Cleopatra estaba reinando en ese reino, que había sido justamente producto de la disgregación del imperio de Alejandro Magno a la muerte de Alejandro Magno. Al tiempo señalado volverá al sur, dice, mas no será la postrera venida como la primera. Cuando hablamos de la primera venida, hablamos de Antíoco Epífanes. Cuando hablamos de la postrera venida, hablamos del cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande que sale del norte occidental, y conforme a Daniel 8, verso 9, crece mucho al sur, al hemisferio sur, y al oriente, al hemisferio oriental, y también en la tierra gloriosa. En la tierra de Israel crece política y religiosamente, para que se le entregue el ejército de Israel, y también para que se le entregue el santuario, el tercer templo judío. El verso 30 de Daniel 11 nos da un detalle más de la primera venida, diferenciando de la postrera venida, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, dice la palabra. Y esto ocurrió en base a la historia. Las naves de Quitim eran naves del imperio romano en el Mediterráneo, que justamente impidieron de que Antíoco Epífanes conquistara el reino de Cleopatra. Y él se contristó y se fue contra Jerusalén, y de esa manera profanó el segundo templo y ofició un sacrificio de un cerdo en el altar de los holocaustos, y puso su imagen en el lugar santísimo, y se hizo adorar como Dios. Por eso la historia nos habla de este hombre que se hizo llamar Antíoco Theos Epífanes, Dios manifiesto, y justamente subió al poder a través del asesinato del cual él fue cómplice de su antecesor, uno de sus hermanos. Y podemos ver también que conforme a la identificación de las funciones de las bestias que nos habla el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y comprendiendo sus funciones, su género, por las actividades que han tenido en la historia de la cultura, podemos darnos cuenta también que el cuerno grande de Seattle ha de tomar el poder de los Estados Unidos de América, y justamente amparado por esta agencia, la FEMA, por alguna muerte de un futuro presidente o por algún acto terrible en contra del Congreso, y también como se dio en otro aspecto, en otra actividad que
en que operó el macho cabrío cuando Hitler, cuando él incendió el Reichstag, el parlamento alemán, y asumió poderes dictatoriales en la Alemania nazi y provocó un terrible holocausto. Un holocausto que sí estaba profetizado que tendría que darse como antesala al advenimiento del Estado de Israel, el cumplimiento de la profecía de la nación de Israel al fin de los días. Y de esta manera también podemos ver lo que ha de poder acontecer en un futuro próximo. Y justamente en la palabra en Daniel 11 verso 30 nos dice, volverá. Y es cuando el macho cabrío vuelve a operar. Y nos habla de la postrera venida. La postrera venida será diferente de la primera venida. El macho cabrío volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y son justamente judíos como los que ahora hay en la sociedad israelí, que están enojados contra el Dios de la Biblia. Están enojados contra el Dios de Moisés, contra el Dios del antiguo pacto. Y esto se manifiesta en la guerra intestina, en la lucha civil intestina, en la sociedad israelí, en contra de los judíos ultraortodoxos y los judíos ortodoxos que defienden al Dios de la Biblia porque permanecen fieles al viejo pacto santo, al antiguo pacto santo. ¿Me están comprendiendo? Por ello se va cumpliendo la palabra. Esa sociedad que está en contra del Dios de Moisés, que es nuestro mismo Dios, porque el Dios de Moisés es el mismo Dios del nuevo pacto. ¿Me entienden? El mismo Dios de Israel. Esa sociedad está enojada contra el pacto santo y volverá y se enojará contra el pacto santo. En la primera venida operó a través de Antíoco Epífanes. En la postrera venida opera a través de la democracia, que forma parte de la cultura griega, y por tanto del macho cabrío, que es el rey de Grecia, el rey que gobierna la cultura griega. Y mediante la democracia hay una guerra civil intestina, porque también los judíos ultraortodoxos tienen su partido político, el partido Shas, que tiene por objetivo lograr paz y seguridad para construir su tercer templo, teniendo ellos preparados a sus sacerdotes en las yeshivas, que justamente son sustentadas por el Estado, y que la sociedad israelí, muchos de ellos, no solamente Tommy Lapid, sino también el ex primer ministro Ehud Barak, la escritora Naomi Reagan, y también Sayeb Gefet, ex funcionario gubernamental, como tantos otros, quieren que se abrogue la ayuda estatal a las yeshivas, a las escuelas de sacerdotes, que justamente son defendidas desde el Parlamento a través del partido Shas. ¿Entiende? Y es más, quieren obligarles a los sacerdotes a que hagan el servicio militar. Y Tommy Lapid dice claramente, ellos dicen que Dios ha de defender a este pueblo, a esta nación, pero en el holocausto Dios no hizo nada, bajó la vista, se durmió, dice. Y por ello necesitamos que vayan al ejército, porque no puede haber, dice, gente que esté dispuesta a morir por la seguridad de Israel y gente dispuesta a rezar, dice en forma sarcástica. Y de esa manera, tomando parte del gobierno de Ariel Sharon, ha enviado a muchos a la cárcel, que conforme a su creencia en el Dios del antiguo pacto, comprendiendo que son eximidos de ir al ejército, no han querido obedecer esa ley que sí ha podido lograr que se promulgue en la Knesset, en el Parlamento de Israel, y han sido enviados a la cárcel. De esa manera ya hay una persecución en la tierra de Israel contra aquellos que quieren cumplir
las leyes del Dios de Israel conforme al antiguo pacto. Recordemos que Dios ha mantenido al pueblo judío con el antiguo pacto para que nosotros que somos parte del nuevo pacto, que hemos sido injertados en el buen olivo, podamos comprender y entender los detalles específicos de la segunda venida de Cristo. Por algo llamamos a Israel como reloj de Dios. Y Dios lo permitió así, para que nosotros podamos ver que ellos, manteniéndose con el antiguo pacto, estén deseando y estén organizándose en todas las maneras para poder edificar el tercer templo que está profetizado en la Biblia, que está profetizado por Daniel, que está profetizado por el mismo Señor Jesucristo, que está profetizado por el apóstol Pablo, que está profetizado por el apóstol Juan. ¿Me entienden? Y por supuesto el Señor permite que su pueblo permanezca fiel al antiguo pacto, para que nosotros, que Él se nos ha encomendado la sabiduría de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de la profecía, podamos dar el testimonio de Jesucristo por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, anunciando la venida de Cristo, anunciando la venida del Señor. Y vemos que lo que va ocurriendo hoy en la tierra de Israel no es más que la característica de la postrera venida que nos habla el profeta Daniel. Por eso el Señor Jesús nos dijo claramente: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esto significa que debemos leer al profeta Daniel, porque él dijo: el que lee, entienda. Y por eso estamos leyendo al profeta Daniel. Y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. El macho cabrío hará según su voluntad, utilizando todos los aspectos de la cultura griega. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Hoy muchos en la sociedad judía, que han venido de todas las naciones, llenos de toda la cultura babélica de donde han sido esparcidos, la cultura persa, la cultura griega y la cultura romana, aborrecen todo lo que es la cultura bíblica, aborrecen todo lo que es la cultura que nos ha enseñado el Dios de la Biblia, y están enojados contra el santo pacto. ¿Me están escuchando? Y la palabra nos dice en el verso 31: y se levantarán de su parte. Y es el día 1230. Ese día, cuando faltarán 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, se levantarán de su parte, de los que están enojados contra el santo pacto, los que han abandonado el santo pacto, el antiguo pacto, el antiguo santo pacto que Dios ha hecho con su pueblo a través de Moisés. Se levantarán de su parte, de entre ellos tropas que profanarán el santuario, como nos dice el verso 31. Profanarán el tercer templo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Me entienden? Ahí lo van a recibir, no solamente como gobernante de la primera potencia del mundo, sino como Dios, el Dios de la era de las computadoras, y que ahora vive en Seattle, y que prepara los lanzamientos de Microsoft. Tommy Lapid no menciona su nombre, y nosotros solamente podemos entender y discernir por el espíritu de la profecía quién verdaderamente es Él. ¿Me entienden? Ahí está en la palabra. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y dice el verso 32 que con lisonjas, con adulaciones, seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es lo que estamos ya preparando para mandar esta literatura también allá. En español inicialmente, allá mismo se pueda traducir al hebreo. Y poder también repartir todo esto en la tierra de Israel, anunciando la venida del verdadero Mesías y descubriendo al falso Mesías, al falso Dios. Y así podamos también rescatar a muchos de los judíos del engaño del cuerno grande de Seattle,
y de todos sus esbirros que le están preparando camino en la tierra de Israel. Porque no solamente están en contra de los judíos que creen en el Dios de la Biblia, del Antiguo Pacto, sino también está en contra de nuestros hermanos evangélicos, como lo había ya testificado. Los está expulsando, porque él, este hombre, siendo ministro de justicia, está a cargo del servicio de migración, y se mete a las casas de nuestros hermanos, y sacan a todos ellos y los echan fuera del país. De tal manera que hay una comunidad muy pobre, pequeñísima, que queda en Israel, de gente evangélica cristiana, en especial de habla hispana. De esa manera quiere eliminar, quiere justamente tener el terreno listo, libre del Dios de la Biblia, para presentar a su nuevo Dios de la era de las computadoras. ¿Están entendiendo? Es la palabra que se está cumpliendo. Y es esta palabra que el Señor nos ha permitido entender, nos ha abierto el entendimiento, y trae dolores a la humanidad. Y comprendí cuando me vino ese terrible dolor, esos dolores de estómago, ese 29 de febrero del año 2000. Comprendí cuando ya había pasado todo y ya esperé a que amaneciera desde aquella hora, de que sobrevenían terribles dolores a la humanidad. ¿Me entienden? Dolores terribles, dolores de parto. Sobreviene la gran tribulación que ha de ser provocada por este hijo del rey de Tiro, del querubín protector del santo monte de Dios, que se ha revelado queriendo ser como Dios, y ahora es querubín protector de sus ángeles caídos, de sus espíritus inmundos. El rey de Tiro es Satanás, es Lucero, es Lucifer, es el gran dragón, es la serpiente antigua, es el diablo. ¿Me entienden? Y su príncipe es el príncipe de Tiro, el príncipe que ha de venir. Es el cuerno grande de Seattle, que le ha entregado, no solamente le ha dado inteligencia, porque es más sabio que Daniel, sino le ha llenado de dinero, y se multiplica sus riquezas. Y conforme a Ezequiel 28, verso 1 al verso 10, esas riquezas multiplicadas hacen enaltecer su corazón en este hombre, y pone su corazón como corazón de Dios, siendo un simple hombre, un insignificante hombre. ¿Me entienden? Porque nosotros no podemos verlo como grande, como lo ve el mundo. ¡Oh, qué grande es él! Para nosotros es un insignificante hombre, es un perdedor. ¡Amén! Va a la perdición. Y en su momento le diremos, y no solamente yo, sino todos ustedes: tu hombre eres y no Dios. Amén. Es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía operando en nuestro interior para ese tiempo. Y él con lisonja seducirá a los violadores del pacto santo, a todos aquellos que renuncien al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Mas el pueblo que conoce a su Dios, al Dios que te estoy predicando, dice la palabra, que se esforzará y actuará. ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Rey. Y podría hablar más detalles en relación a Daniel 11, pero quiero volver a nuestro texto bíblico pivote para continuar con el mensaje. Después de que se haya logrado en un tiempo ya de algunos meses de predicar el evangelio del reino, anunciando la venida del reino, anunciando la venida del Señor Jesucristo por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y se produzca el fin de los dolores de parto con el arrebatamiento del cuerpo de Cristo como hijo varón, las primicias sean arrebatadas, el día 1230 estará la abominación desoladora entrando al lugar santo, al tercer templo judío. Y como dice Ezequiel, dirá: yo soy Dios y estoy sentado en su trono en medio de los mares.
el mar Mediterráneo y el mar Muerto, que son los mares bíblicos, en el monte del templo en Jerusalén. Y de esta manera se cumplirá la palabra. Y dice el Señor que cuando se vea esto, aquellos que se hayan quedado, aquellos que formen parte del cuerpo de Cristo, como la mujer que ha de ser protegida por el Señor, tiene que huir a los refugios preparados por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Es necesario diferenciar claramente, conforme a la palabra, lo que es el cuerpo de Cristo como hijo varón y lo que es el cuerpo de Cristo como la mujer, como la esposa, en la analogía del matrimonio. Una se da en Efesios 4, verso 11 adelante, y la otra se da en Efesios 5, verso 28, 29 adelante. Debemos escudriñar la palabra, la escritura, para poder diferenciar lo que es la cosecha de las primicias de la cosecha final. Lo que es la cosecha de las primicias en un tiempo de paz y seguridad, que nos habla 1 Tesalonicenses 4 y el capítulo 5. Y lo que es la cosecha final, a la final trompeta, cuando se toque la trompeta final, la séptima trompeta, conforme a 1 Corintios capítulo 15, verso 51 adelante. Debemos escudriñar la palabra para poder lograr esa riqueza que el Espíritu de Dios está derramando en este tiempo final, en este tiempo del fin. Cuando esté la abominación desoladora, dice la palabra, los que estén en Judea huyan a los montes. Todos aquellos judíos que conozcan lo que es esta palabra profética, y por lo cual tenemos que llegar allá para poder predicarles el testimonio de Jesucristo, sabrán que es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Amén. Estará ahí apuesta la abominación desoladora, el cuerno grande de Seattle, y por lo tanto tendrán que obedecer lo que el Señor ordenó. Huyan a los montes, refugios en los montes, refugios en los lugares no habitados que el Señor tiene preparado, y que muchos cristianos en diferentes partes del mundo están preparando, están construyendo esos refugios con comida y bebida, con comida y agua, comida deshidratada, para que allí sean sustentados por 1260 días. Y esto seguramente también ha de ocurrir en Israel por la guía del Espíritu Santo de Dios, y en todas partes del mundo, y a todos aquellos que estén en todas las naciones, que también tienen el testimonio de Jesucristo, que conocerán plenamente lo que son los refugios preparados por Dios. En el verso 17 nos dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque sabrá que en los refugios ya tiene todo, y tendrán que correr con la ropa puesta, porque allí habrá comida, bebida y vestido. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ninguna vestimenta, nada. Y correr, amén, correr a los refugios preparados por el Señor. Y la mujer irá allá, la mujer que ha de estar refugiada, aquella iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Pero algunos dirán: pero ¿cómo? Si justamente la iglesia de Filadelfia ha de ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, esa iglesia fiel ha de ser arrebatada. No. Tenemos que ir a los textos originales, y tenemos que comprender que la palabra aramea min, en la nueva traducción de las escrituras del arameo al español, justamente en el prefijo de, en Apocalipsis 3, verso 10, es la palabra aramea min, que cuando se utiliza en relación a tiempo, como aquí lo que es la hora de la prueba, un tiempo de prueba, ejemplifica, determina que no está ajeno a lo que es el tiempo de prueba, en que la mujer no está ajena al tiempo de prueba, no es resguardada arriba en el tiempo de la prueba, y de tal manera que no pasa por el tiempo de prueba, sino durante el tiempo de prueba. Así lo traduce la Nutae, la nueva traducción de las escrituras del arameo al español.
Y por eso en el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré durante la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando se habla de la hora de la prueba, es como que no pasaría por la hora de la prueba. Pero el arameo nos da la clave importante, la palabra min, que justamente en relación a tiempo manifiesta que significa durante la hora de la prueba. Y de esta manera tiene una armonía completa con todos los pasajes que nos habla de que el cuerpo de Cristo, ejemplificado como la mujer, ha de estar en los refugios, ha de estar protegida durante la hora de la prueba por 1260 días, como nos dice Apocalipsis 12 verso 6 y todos los versos que sigue adelante. Amén. Pero algunos dirán: pero la mujer allí de Apocalipsis 12 tiene una corona con 12 estrellas. Esas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, pero también son los 12 apóstoles en la Jerusalén celestial que ha de bajar a la tierra nueva. Se encuentra no solamente los nombres de las 12 tribus de Israel, sino también los nombres de los 12 apóstoles. ¿Me escucharon? Y nosotros como pueblo gentil hemos sido injertados en el pueblo de Dios, en el buen olivo. Hay un Israel terrenal y hay un Israel espiritual. El Israel terrenal está sujeto al antiguo pacto. El Israel espiritual está sujeto al nuevo pacto. El Israel terrenal está sujeto a una patria terrenal, con una Jerusalén terrenal y un monte del templo y un tercer templo que quiere construir. Del Israel espiritual, que somos nosotros, estamos sujetos a una Jerusalén celestial y a un monte de Sión en la ciudad del Dios vivo y un templo del cielo construido en el monte del templo, en el monte de Sión, en la ciudad celestial. Y ambos pueblos delante de Dios son un solo pueblo, un solo corazón. Así como el rostro reflejado en el agua corresponde al rostro, así el corazón al del hombre. De la misma manera el pueblo terrenal y el pueblo espiritual son un solo pueblo en el corazón de Dios, porque hemos sido injertados en el buen olivo, en el pueblo de Dios, y somos un solo pueblo, un solo corazón en la presencia del Señor. Amén. Y por ello podemos entender y comprender que el Señor ha de guardar a su pueblo en ese tiempo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Durante la hora de la prueba, esa mujer ha de ser sustentada por 1260 días. Esa mujer clama con dolores de parto. Y no solamente podemos pensar que es el pueblo judío que ha estado con dolores de parto. ¿Acaso también no leemos en las Escrituras de que el apóstol Pablo dice que la creación misma sufre con dolores de parto? Y nosotros también gemimos con dolores de parto, esperando la redención de nuestro cuerpo. Tenemos dolores de parto. Cuando predicamos con unción, en el poder del Espíritu de Dios, que nos sobreviene a los predicadores, dolor en la columna, dolor en las caderas, dolores de parto. Cuando intercedemos por las almas, por las vidas, dolores de parto. ¿Me escucharon? Cuando pasamos pruebas y tribulaciones por causa del Evangelio, dolores de parto. Cuando escuchamos hablar de pestes, de hambres y terremotos en diferentes lugares, dolores de parto. Persecución contra nuestros hermanos, aquellos que permanecemos fieles a la palabra y no pactamos con Roma, como lo han hecho muchos ya evangélicos romanos, porque los llamamos evangélicos romanos, porque han pactado con Roma, han hecho un pacto de 1000 años, diciendo: el Señor tarda en venir. 1000 años. Un pacto sellado en 1994. Por tanto,
santos, de los grandes predicadores en Estados Unidos, de donde tendría que empezar la apostasía, de donde también tendría que salir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por eso vemos a Pat Robertson, Billy Graham, Paul Crouch, Charles Colson y todos los grandes que justamente han refrendado ese pacto. Y se llama Católicos y Evangélicos Juntos, una misión para el nuevo milenio. Ecumenismo. ¿Acaso el Señor no nos enseña a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos? ¿Qué comunión tiene el templo de Belial con el templo de Dios que somos nosotros? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Esa es la apostasía del tiempo, del fin. Y por eso leemos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, esta palabra que justamente prediqué el lunes 28 de febrero del año 2000. Horas antes a que el Señor me despertara y me diera entendimiento de la revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición, a través de ese programa 60 minutos. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: nadie os engañe en ninguna manera en relación a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué más añade? Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alguno dirá: mire hermano, estoy agarrando mi Biblia Reina Valera 60 y no dice revelado, dice manifieste. Sí, allí hay un error de traducción, una incorrección, una ambigüedad, porque en la palabra, en el griego, por ejemplo, dice apocalipto. Apocalipto viene de apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Apocalipto significa revelado. Y la revelación tendría que venir específicamente sobre su pueblo, sobre aquellos que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y podrían entender plenamente la identidad del hombre de pecado, el hijo de perdición, y podrían comprender simultáneamente la apostasía que ya ahora se está viviendo en este tiempo final, porque se ha firmado ese pacto ecuménico entre los evangélicos romanos y Roma. Las hijas han vuelto a la madre, porque la madre es la ramera, la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros no somos evangélicos romanos, somos evangélicos puros, plenamente fundamentados en la palabra del Dios de Israel. Y presentaba justamente ese lunes 28 toda la documentación en relación que de ustedes seguramente deben tenerla, de ese pacto de 1000 años, un nuevo milenio, 1000 años de pacto, terrible, un pacto inclusive para perseguir a todos aquellos que se opongan a ese pacto entre ellos, para exterminar toda oposición. Ahí está justamente esa persecución de esos falsos hermanos evangélicos romanos, apóstatas, que se han unido a los pecados de Roma, porque a Roma le encanta embriagarse de sangre de santos y de mártires de Jesús. Y ellos también van a cometer el mismo pecado, y ya lo están haciendo. Solamente les hago recuerdo lo que hicieron en contra mía los evangélicos romanos en mi país en octubre y noviembre del año 2002, unidos con la Gran Babilonia y con un poderoso hombre en medios de comunicación, propietario de una red de televisión y de periódicos de circulación nacional. Establecieron una conjura en contra mía, una conspiración para enjuiciarme, para perseguirme y para matarme. Y solamente el Señor les ha desbaratado sus planes. Y seguramente ustedes escucharon el testimonio a través de la radio, y de lo cual también estoy escribiendo un libro, de la manera en que el Señor se movió y cómo me protegió. De tal manera que ese hombre en medios de comunicación, conforme a lo que el Señor me había mostrado en el Salmo 109, en poco tiempo y al mes, así como Él me había puesto en primera plana en sus periódicos, para agredirme, para torcer la palabra, porque querían enjuiciarme por genocidio, porque dice que según ellos, yo estaba fundamentando el genocidio que iba a hacer en Estados Unidos y sus tropas multinacionales por la invasión de Irak, en que mucha gente iba a morir.
Y esto yo había predicado en julio del año 2001, de que Saddam Hussein iba a ser derrocado. Julio del 2001, como 6 semanas antes del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y ya cuando sucedió aquello, el día 16 de septiembre, 5 días después del atentado a las Torres Gemelas, ya con las imágenes mostré lo que había predicado semanas antes, el 8 de julio del año 2001. Utilizando las imágenes que se había transmitido a través de la televisión vía satélite, a través de CNN, pude hacer comprender al pueblo de que la invasión que venía contra Irak, contra Saddam Hussein, el soberbio de Babilonia, como lo llama el profeta Jeremías en el capítulo 50, iba a ser una guerra de venganza por cimientos caídos y muros derribados. Porque justamente la Biblia lo revela a él como el cerebro de la operación en contra de las Torres Gemelas y el Pentágono. Y así como hizo él, también de la misma manera operaría esta nación, como dice Jeremías 50, del norte. Una nación poderosa de los confines de la tierra del norte. Pero ellos, en el año 2002, ya en octubre manifestaron de que eso yo lo acababa de predicar, siendo que ya 1 año y más que habíamos estado anunciando que Saddam Hussein iba a ser derrocado por Estados Unidos y tropas multinacionales. Torcieron lo que se había predicado. Y no solamente esto, sino también de que querían enjuiciarme por genocidio. Porque Bolivia había firmado un tratado para perseguir a los genocidas. Algo sin pies ni cabeza. Yo solamente había predicado la palabra del Señor. Pero aún así, para testimonio a ellos, sacaron en sus periódicos partes de todo lo que había predicado. Para testimonio a la nación. Para testimonio de la venida del Señor. Y después, ya en diciembre del 2001, quiero hacer recuerdo de esto, edité el libro gráfico Las 7 Edades y la Profecía, y ahí muestro a Saddam Hussein llevado por soldados norteamericanos. Un montaje fotográfico, que Saddam iba a ser hecho prisionero. El hecho de que pudiera ser hecho prisionero era una posibilidad, una entre 1 millón o cuántos millones de iraquíes hay allá, o cuántos formaban parte de la cúpula gubernamental, porque había un gran riesgo de que Saddam Hussein muriera y nunca más se lo encontrara. Pero lo puse por el espíritu de la profecía, y 2 años después de que había editado ese libro, en diciembre del 2003, Saddam Hussein era capturado vivo. Y de esa manera podíamos entender esa palabra en forma más clara de Jeremías, capítulo 50. Que el soberbio de Babilonia no iba a morir, dice que iba a huir. Amén. Bueno, son aspectos que hoy les comparto para que puedan entender y comprender que lo que vamos predicando es conforme a la palabra de Dios. Porque verdad digo y no miento, y hay una nube de testigos en relación a lo que voy testificando. Y el Señor me protegió. De tal manera de que ese hombre, conforme al Salmo 109 que el Señor me había dado, para él se constituyó un enemigo gratuito en contra mía. Les puso sus periodistas a sueldo con licencia para destruirme en todos los lugares de reunión que tenían los evangélicos romanos, con Roma y todo un resto de religiones islámicos y también metodistas y luteranos que se unieron en contra mía para enjuiciarme, para perseguirme. Me afrentaron públicamente. El Señor hizo su justicia. El Salmo 109 dice: tome otro su oficio. Y tomó otro su oficio. Que el acreedor se apodere de todo. El acreedor se apoderó de todos sus bienes. En el transcurso de 1 año sucedió todo esto. Sean sus días pocos y Satanás esté a su diestra, y su mujer quede viuda y sus hijos queden huérfanos. Como 360 y tantos días después, en noviembre del 2003, este hombre poderoso en medios de comunicación murió en un accidente aéreo. Y sus días fueron pocos. Y tomó otro su oficio. Se apoderaron de todo. Y su mujer quedó viuda. Y sus hijos, que eran de la misma calaña de su padre, buscan su pan en otras naciones. Porque en Bolivia no se los quiere. Por todo el daño que han hecho. Porque sí hicieron mucho daño con sus medios de comunicación, sobre todo en el campo político. Defenestraron y destruyeron civilmente a una cantidad de personas.
Pero lo que nunca deberían haber hecho era aliarse con la gran ramera y los evangélicos romanos para tocar a un siervo del Dios Altísimo. Porque el que nos toca, toca a la niña de su ojo, del ojo de nuestro Dios. Y Dios peleó la batalla por mí. Y de esta manera podemos entender lo que sea la apostasía del fin de los días y la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el verso 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es la abominación desoladora. Es el cuerno grande de Seattle. El que lee, el que escucha, que entienda. Amén. Por ello estamos reunidos acá, para hacer énfasis en esta palabra. Cuando se lo ve a él en el lugar santo, la mujer que forma parte del cuerpo de Cristo tiene que huir a los lugares de refugio. Las mujeres que se queden en la gran tribulación, que no formen parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo ejemplificado como mujer, que será guardada de la hora de la prueba, durante la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Las otras mujeres, es decir, como cualquier otra, las impías, las que rechazan la palabra, o es más, aquellas evangélicas que hoy no quieren saber nada del testimonio de Jesucristo y están escuchando una cantidad de predicaciones que han convertido el evangelio en una lotería, han convertido el evangelio en un espectáculo de comedia y de drama, con luces y fuegos artificiales. Es la apostasía del fin de los días, porque se han apartado del fundamento de la palabra de Dios y el Señor no los respalda. Y por eso tienen que acudir a la comedia, tienen que acudir al teatro, para que de esta manera puedan dar la palabra. Pero es una palabra aguanada, una palabra superficial, una palabra que ya no es la palabra de Dios. Por eso vemos a cantidad de personas y multitudes que se pierden por los apóstatas de los últimos días. ¿Me están escuchando? Y tenemos que prepararnos. Ustedes que son soldados de Jesucristo, que forman parte del testimonio de Jesús, tienen que ir a esos lugares y predicar a voz en cuello lo que es la segunda venida de Cristo, para que de alguna manera puedan salvar a algunos que los oyeren y pudieran disponer sus corazones. Inclusive aquellas mujeres, porque las mujeres son las que más van a sufrir en esa gran tribulación. Mas hay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días, las que tengan hijos pequeños. La bestia, el cuerno grande de Seattle, está metido en la biotecnología. Así como Hitler estaba sumergido en experimentos genéticos irracionales, producto de una mente loca, de una mente llena del macho cabrío. De la misma manera con esa misma mente loca, con esa misma mente del macho cabrío, está manipulando la genética de los seres humanos para poder extender más la vida, para poder crear seres humanos híbridos. Algo espantoso y terrible. Ha empezado con los alimentos, y a esa comida ya la llaman sus enemigos ecologistas Frankenfood, comida Frankenfood, haciendo de él de un doctor, como un doctor Frankenstein, que convierte comida como el arroz y le mete proteínas que saca de animales y que saca de otras plantas, y que dice que con ello ha de paliar el hambre del tercer mundo. Y así como Frankenstein mezcló la carne de restos de seres humanos, se hizo un solo hombre en la historia, entre comillas. Mejor me referiré ahí como un libro de ficción del doctor Frankenstein y su monstruo. A él ya lo llaman indirectamente doctor Frankenstein, porque la comida que produce en sus laboratorios de biotecnología
y que sustenta y da millones de dólares, la llaman comida Frankenfood. Food en inglés es comida, Franken en honor a Frankenstein. Y las mujeres embarazadas y los niños pequeños van a sufrir mucho en toda la tierra, sobre todo lo que Occidente considera razas inferiores. Y por ello, de una manera astuta, a través de los organismos económicos internacionales, van obligando a que se emitan, se dicten políticas económicas terribles en los países del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo, que hacen de esos países pobres en países más pobres, porque justamente es lo que necesitan para que haya una dictadura mundial, un gobierno mundial. El Cuerno Grande de Seattle es la punta del iceberg, es la punta de la pirámide, porque por debajo de él hay todo un contubernio global, a través de la globalización, que prepara el gobierno mundial para que de esta manera se dé un holocausto terrible sobre la faz de la tierra, en nombre de guerra contra el terrorismo, en contra de las religiones del mundo, presentándolo a él como el nuevo Dios de la era de las computadoras. ¿Me entienden? Es necesario abrir el entendimiento. Esto no es ninguna utopía. Esto no es ninguna irrealidad. Es una realidad que ya estamos viviendo desde ahora. Y por eso predicamos esta palabra con la autoridad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y con pleno conocimiento de causa anunciamos un cambio de edad. Estamos anunciando el fin de esta sexta edad para entrar a la séptima edad. Estamos anunciando la séptima edad. Estamos anunciando la venida del reino. Y con la venida del reino, la segunda venida de Cristo, que ha de implantar un reino mundial verdadero de 1000 años. Dentro de poco estaremos escuchando ya al Cuerno Grande de Seattle hablar de 1000 años, de un imperio de 1000 años. Y recordaremos lo que se predicó ya en este día. ¿Me entienden? Hitler habló de un imperio de 1000 años, del Tercer Reich. 1000 años. Ahí estaba operando el macho cabrío, la misma mente loca. De la misma manera con su mente loca, ha de provocar ese terrible holocausto. Y habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación es un holocausto, en que justamente, sustentados en la falsa teoría de Darwin, que es la teoría de la evolución, que nunca se ha comprobado, nunca se ha encontrado el famoso eslabón perdido, porque sigue perdido durante siglos. ¿Me entienden? Y por eso rechazan la creación del Dios del universo, el Dios que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Son justamente los que creen en esa teoría de la evolución los que van a provocar ese holocausto terrible. Son los hijos de Caín, son hijos del diablo. De ellos profetizó Enoc. De ellos profetizó ya antes del diluvio. Y contra ellos viene el Señor para hacer juicio contra ellos y dejarlos convictos por todas las cosas impías que los pecadores impíos han hablado contra él. Como nos dice Judas, verso 14. Estos, sustentados en la teoría de Darwin, manifiestan que solamente las especies más fuertes sobreviven y las especies débiles son exterminadas. Y justamente vemos ya un aspecto de racismo en los países ricos. Y su propósito es exterminar a la población de la tierra. Porque argumentan de que los recursos naturales de la tierra se están acabando. Y que esos recursos naturales son patrimonio cultural de la humanidad. Y ellos se consideran la humanidad. Porque solo los más fuertes van a poder hacer sobrevivir, según ellos, a la raza humana. Y por tanto, conforme también a la teoría de Malthus, que defiende claramente que es sano de que hayan guerras, de que haya enfermedades y que la gente muera, porque de esta manera la humanidad puede
puede sobrevivir por cuanto los recursos naturales crecen aritméticamente y la población de la tierra crece geográficamente, y que es necesario de que la población de la tierra mengüe, y por ello es necesario que hayan guerras y que muera la mayor cantidad de personas, para que de esta forma los recursos naturales puedan caer en manos de los sobrevivientes. Y mezclando con la teoría de Darwin, los sobrevivientes vienen a ser los más fuertes, los que tienen el poderío militar, los que tienen el poderío bélico, los que tienen el poder hegemónico de la tecnología, de la ciencia, de la economía. ¿Me entienden? Y por eso está todo ese contubernio asqueroso, inmundo, de la globalización que prepara el gobierno mundial. Y con un dictador mundial, la gente ha de ser asesinada hasta por lo que pueda decir o por el color de su piel, o por el idioma que hable. ¿Me entienden? Gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. Y debemos orar para que aquella huida de la mujer como cuerpo de Cristo, que ha de ser protegida, guardada, no dice arrebatada, guardada, protegida durante la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, tenga que darse en verano por lo menos. Y dice, y no en invierno, ni en día de reposo, y esto en relación para los judíos. ¿Me entienden? Debemos comprender que esta palabra en un tiempo más ha de ser una plena realidad. Son unos cuantos años que tenemos para predicar esta palabra por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Estamos anunciando la venida de Cristo, y pronto se verá que todo esto ha de cumplirse. En aquellos días serán acortados, aquellos días serán acortados. Nadie ha de ser salvo de otra manera, mas por causa de los escogidos, por causa de aquellos que estén en los refugios, que formen parte del cuerpo de Cristo como la mujer, por causa de aquellos que sean del resto de la descendencia de ella, de aquellos que ahora no creen, dicen, no, estos locos, ¿cómo van a estar predicando esto? Inclusive ya un obrero del diablo, un hijo del macho cabrío que predica acá, ya se ha referido a mí en la provincia de Jujuy, insultándome como le ha placido, y manifestando, entre otras cosas, que cuando para predicar estas cosas, esta palabra, en la mañana debo chupar limón para dar a conocer todas esas agruras a tantas personas que escuchan esta palabra. Ciego que guían a otros ciegos y le escuchan, y toda esa multitud son hinchas de él. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Y estos son los que, si no se arrepienten, no van a ser parte ni del hijo varón ni de la mujer. Como dice Apocalipsis 12 en sus últimos versos, van a ser el resto de la descendencia de la mujer. Se van a sorprender, y de pronto les ha de sobrevenir ya esa dictadura mundial. Los ha de pescar en las ciudades, no en los refugios. ¿Me escucharon? Van a querer escapar, pero ya se implantará el microchip, la marca en la frente o en la mano derecha, y no podrán escapar. Ahí tendrán que escoger o aceptar el microchip y adorar a la bestia o a su imagen, o ser decapitados. Y estos que justamente ahora se burlan y me insultan, ¿me escuchan? Estarán encabezando la fila a los campos de la muerte, a los campos de concentración. ¿Me están entendiendo? Si alguno lleva en cautiverio, va en cautiverio. La FEMA, esa agencia que está preparada para tomar el poder político, económico de los Estados Unidos de América ante cualquier ataque que atente contra la seguridad nacional de esa nación. Ya tiene preparados varios campos de concentración que ustedes pueden verlos a través de la internet inclusive. Campos de concentración preparados para los disidentes políticos y religiosos. ¿Me están entendiendo?
Y esto se ha de preparar aún más en todo el mundo. Guantánamo, ese campo de concentración en Guantánamo, Cuba, es solamente una punta del alfiler de una cantidad de miles de alfileres, de campos, a los cuales se llega por vías férreas, como ocurrió bajo la Alemania nazi, y con carreteras. ¿Me escucharon? Van a poder ver los vagones, inclusive, vagones altísimos, vagones grandes, donde van a atiborrar de gente que no acepte todo lo que determine el cuerno grande de Seattle cuando tome ese gobierno dictatorial. ¿Me escucharon? No es broma, esto no es ningún cuento, esto se está cumpliendo ante nuestros ojos y es necesario prepararse. Si el Señor los ha traído ahora en este lugar o han estado escuchando la radio, tienen una responsabilidad delante de Él de hacer conocer esta palabra, de hacer conocer al pueblo que anda ausente, para que se prepare a tiempo y enfrentar a aquellos que se oponen con toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y más aún ustedes como connacionales, para quitarles la careta y pueda ver el pueblo verdaderamente si son o no son siervos del Dios Altísimo, o simplemente son aquellos que nos habla la palabra y que han entrado en la apostasía de los últimos días. Si han entrado en apostasía, están con la conciencia cauterizada, y tener la conciencia cauterizada es estar ciegos del reino espiritual y la palabra de Dios, que es espiritual. Y repito que un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Y el Señor nos ha puesto como centinelas, como atalayas, para que ese pueblo no sea engañado por los fariseos hipócritas de este tiempo final. ¿Me entienden? Porque las ovejas no son de ellos, son del Señor, por las cuales el Señor ha muerto en la cruz del Calvario. Y no podemos dejar que sigan engañadas por este tipo de obreros fraudulentos, ministros de Satanás, hijos del macho cabrío, que han convertido la predicación del Evangelio en un espectáculo más, como en el mundo. Teatreros llenos de cultura griega. Y podría seguir predicando mucho más por el tiempo, y considero de que vienen de muy lejos también, y el transporte. Y vamos a ser sabios en el Señor, sabiendo que hay tiempo inclusive para que a través de la radio podamos seguir predicando. Y también el día de mañana al mediodía. Y tenemos también el domingo a las 7 de la noche. Y también, si el Señor así nos permite, el lunes en la mañana en la radio. Para que de esta manera podamos en estos días tener un conocimiento completo de lo que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, para que podamos fundamentarnos aún más y anhelar, esperar, encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Amén. Es el tiempo, hermanos. La revelación del hombre de pecado está dada, la apostasía está dada. Es lo que necesitamos saber para poder conocer y entender cuán cerca está nuestra reunión con el Señor Jesucristo en el aire. Y si nos preparamos a tiempo, vamos a madurar primero. Y todo lo que madura primero es cosechado como primicias para Dios. Y tú debes mantener este privilegio que el Señor te está dando. Por su Espíritu Santo, el Señor está en cada nación trayendo ese pueblo como primicias para que se prepare a tiempo y todos juntos podamos ser parte de ese hijo varón arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ora conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Llena a tu pueblo, Señor, con tu palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra llena del testimonio de Jesucristo, que es
el espíritu de la profecía, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Tierra. Señor, te damos gracias. Ora conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono para adorarte, para
para exaltarte, para glorificarte, Señor. Yo te ruego que nos abras el entendimiento. Haznos conocer tu palabra, Señor. Haznos conocer la profecía, Señor, en forma perfecta, Padre bueno. Porque sabemos que el libro de Daniel ha sido abierto, Señor. Y por tanto todos los libros de los profetas, Señor, pueden ser claramente entendidos, Señor, en relación a los eventos que ya estamos viviendo, Señor, en este tiempo del fin. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual opositora que quiere impedir que recibamos esta palabra. Todo espíritu que provoca falta de concentración, mente difusa, mente confusa, mente con duda, los atamos ahora, los echamos fuera ahora, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús, fuera ahora, sale ahora, mente vacía, falta de memoria. Glorificamos tu presencia, Señor. Tú estás en este lugar con nosotros, Señor. Dios del cielo, yo te clamo para que cada vida que ha podido estar, Señor, pendiente de los mensajes que no solamente se han estado dando en este lugar, sino también a través de la radio, Señor, puedan permanecer firmes, Señor, en estos días finales, y que ninguno se pierda, Padre. Ninguno, Señor. Y cada uno de ellos, Señor, cada uno de los que están aquí presentes también, puedan ser instrumentos tuyos, Señor, para poder anunciar tu venida, calle por calle, plaza por plaza, Señor, en todo lugar donde tú los mandes. Una grande multitud llevando buenas nuevas, Señor, en este tiempo del fin. Y como dice claramente el Salmo 68, verso 11, tú has de dar palabra. Y es esta palabra, Señor, que tú estás derramando sobre cada uno, para que no solamente se preparen a tiempo, sino también para que pregonen, para que pregonemos tu venida en cada rincón de este. Proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió
siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz. Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula El gobierno que se avecina, volumen 3. Está basado en el libro de Daniel capítulo 11, versos 29 y 30. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Fue grabado en vivo el 20 de agosto del año 2004 en el Auditorium Cristo Viene, en Buenos Aires, Argentina. No cambies de sintonía y escucha con atención.